Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de otro personaje de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Un personaje que Pablo le dedicó una carta. El personaje se llama Tito. ¿Quién es Tito? Pues es un discípulo de Pablo. Un cristiano de los primeros cristianos, al igual que Bernabé, al igual que Timoteo, al igual que Filemón, y muchos otros más que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Todo esto lo tenemos en el Nuevo Testamento. Pueden ustedes leerlo. Tenemos 13 cartas escritas por Pablo, de las cuales 5 de ellas, son escritas principalmente para sus colaboradores. Tenemos 2 cartas de Timoteo, tenemos una carta a Tito y una carta a Filemón. Se dice que la carta de los Hebreos no fue escrita por Pablo, sino por una comunidad católica, doctrinal, cristiana, judíos convertidos. Pero se han dicho que es posible que Pablo la haya escrito, pero ya los estudiosos, los teólogos, los investigadores, según los análisis, dicen que no. Tenemos esta carta que le escribió Pablo a Tito, pero antes de pasar a esa carta que le escribió Pablo a Tito, recordemos que Pablo, su nombre en hebreo era Saulo. Pablo se le dice en su nombre romano. Antes de pasar a leer la carta de Tito y a investigar y a darnos cuenta de qué habla y por qué Pablo le escribe a Tito, quiero informarles a ustedes que pues no conocemos cuándo nació Tito. Pero lo que sí sabemos es de que murió en el año 69. Supuestamente eso es lo que nos menciona la historia. Pero bueno, recuerden que los datos son muy inciertos. Es muy difícil tener una historia de cada uno de los personajes bíblicos, a pesar de que en esa época estamos en el año 2021, en el año 33 y demás años de nuestra era, ya teniendo ellos un historial judaico de 3000 años antes, en donde se menciona toda la historia de los patriarcas y los profetas, y que muchas veces no se tienen la fecha de nacimiento, ni la fecha de la muerte, ni en dónde están sus restos, pues a mí se me hacía como, o siempre se me ha hecho como que qué tontería el no tener los datos exactos de este tipo de personalidades, ¿no? Y qué bueno que se rescataron, se guardaron estos escritos de Pablo, los escritos de los Evangelios, el escrito de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas, que no es Santiago apóstol, ni es Judas apóstol, ni mucho menos Judas Iscariote. Y el libro de la Revelación, que se le atribuye a Juan, pero en realidad fue la comunidad juánica la que escribió el último libro, y que le dicen libro apocalíptico, algo que va a suceder, profético. Pues sí, sucedió en su tiempo y forma, en aquel entonces, estoy hablando pues hace ya casi 2000 años de que sucedieron todas esas cosas, porque estamos hablando que estamos en el año 2021, en el año 33 muere nuestro Señor Jesucristo, en el año 90 aproximadamente se escribe supuestamente el libro de la Revelación, pero hasta el año 400 es cuando lo admite la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva cristiana católica, acepta el libro del Apocalipsis. Pero todos los demás libros, que así les llamamos, que en realidad son son cartas y otros sí son, podríamos decir, libros, pues sí, esos habían sido admitidos desde un inicio, cuando se formó el conjunto de la Nueva Alianza, del Nuevo Testamento. Y los cristianos adjuntaron los libros del Antiguo Testamento de los libros judaicos, que son 46 libros para nosotros, que tenemos el canon largo. El canon breve no tienen 7 libros y nada más tienen 39. Pero los judíos
los compactan, esos libros, 39 libros, los compactan en 24. ¿Sí? Nosotros le decimos Pentateuco a los 5 primeros libros de la Biblia, nosotros los católicos, los cristianos, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero los judíos, esos 5 libros es en uno solo y le dicen que es la ley mosaica, la Torá, las leyes de Dios que se les ha dado a los hombres. Y bueno, entonces les explico esto para que nos demos cuenta de la importancia de cada uno de los libros, de cada una de las cartas. Tito es un personaje posiblemente que él sea de origen griego, o sea, haya sido griego. Y será un joven estudioso, al igual que Timoteo, era una persona preparada, una persona culta, a pesar de su juventud, que no podemos decir lo mismo de los pescadores Santiago y Juan, que también eran jóvenes, pero su preparación no era de cultura general, su preparación era de su raza, de su pueblo, sabían el hebreo y el arameo, y posiblemente entendían algo el romano, de aquel entonces, ya que habían sido conquistados. La palabra conquistados a mí me suena muy, muy bonita, ¿no? Pero en realidad fueron invadidos. El reino de los romanos en aquel entonces devastaban a los pueblos, les quitaban todo. Y pues para no matar a toda la gente, pues la ocupaban para su trabajo. Y si no la ocupaban, los dejaban que trabajaran, pero tenían que pagar impuesto. Y ellos así tenían entrada muy fuerte de economía para progresar en sus guerras, en sus armas, en sus vestimentas, en sus territorios y en sus construcciones. Por eso les digo que eso de la conquista, de conquistar un pueblo, pues se me hace una palabra muy bonita, ¿no? En realidad invadían, porque no crean que iban a pedir permiso. Lo hacían matando gente. Bueno, entonces, pues los griegos habían sido ellos anteriormente que los romanos, los poderosos de aquel entonces, y ahora pues pasaban a ser invadidos o conquistados por los romanos. Los romanos les tenían cierta consideración a los griegos, pero no a todos los pueblos. Había pueblos que sí les tenían consideración, pero había otros pueblos que no, como el pueblo judío, el pueblo hebreo. Ese no le tenían consideración, lo sometieron. Y algunos otros pueblos, ¿no? Pero en aquel entonces, bueno, tenían contacto, Roma tenía contacto con algunos otros pueblos en los que aceptaron que Roma fuera el jefe de jefes, pero que los dejara vivir y trabajar, y aceptaron pagar tributo, aceptaron pagar impuestos a Roma, para que no fueran devastados y destruidos totalmente esos pueblos, ¿no? Podemos decir como decía en Medio Oriente, ¿verdad? Los árabes, Etiopía y algunos otros pueblos. Pero bueno, aquí vemos que entonces Tito es un personaje preparado, es una persona joven, es una persona griega, que así se denomina. No sabemos cuándo nació, pero nos dice, según la historia, según los investigadores, que muere en el año 69. Fue convertido al cristianismo por Pablo, ¿no? ¿Sí? Se hace mención de Tito en los Hechos de los Apóstoles. Y posiblemente Tito haya acompañado, y digo posiblemente porque no hay unos datos exactos, pero según se dice y se comprende, de que acompañó a Pablo y a Bernabé en el concilio de Jerusalén, donde se discutió la situación que tenían con respecto a la ley mosaica y a la nueva ley cristiana, la de Cristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, parece que Tito andaba ahí con Bernabé y Pablo, ¿no? Y resulta que Pablo pues también andaba con Timoteo, otro de sus ayudantes, ¿no? Otro de sus ayudantes era Silas, y otro de sus ayudantes era Alejandro. Había varios, pero en este caso estamos viendo a Tito, ¿sí? Entonces, pues con esta pequeña introducción de Tito, que es un joven, Pablo, al evangelizarlo, al adoctrinarlo, al hacerlo convertirse al cristianismo, es algo muy fuerte esto, porque pues Tito no era judío, por lo tanto no tenía la creencia de nuestro Padre Dios. Segundo, él tenía creencia, como todos los griegos, en muchos dioses, ¿sí? Y también era muy fuerte ese credo. Pero tuvo la fortuna, Pablo, de poderlo convencer gracias al poder del Espíritu Santo,
porque Tito de alguna manera iba a ser también colaborador. ¿Y cómo fue su colaboración? Pues fue exactamente en la isla de Creta. Sí, la actual isla de Creta que tenemos hoy en este año 2021. O sea, son milenarios los países, los lugares de toda la vida. Y Tito se queda al cargo de la isla de Creta para ser el dirigente, el guía espiritual, para la evangelización y para la organización. Era muy importante eso. La organización eran los primeros pasos de la iglesia de Cristo, pero que en realidad la iglesia de Cristo pues somos nosotros, todos nosotros los convertidos, los adoctrinados. Y Cristo, al haber convertido a Pablo, y Pablo, al haber convertido a Tito, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su labor. Claro. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. No podemos decir que llegan con el poder de su sabiduría, de su conocimiento, de su preparación, de su cultura, y que llevan a cabo la empresa que Dios nos manda con sus atributos humanos, ¿no? Es con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, pues Tito se queda a cargo de la isla de Creta. Y ahí es donde lleva a cabo su evangelización. Ya después parece y nos dicen que se fue a otro lugar que se llama Nicópolis, en Epiro, que también fue a parar ahí a evangelizar, a adoctrinar. Acuérdense que los discípulos, los 12 apóstoles, contando a Matías y contando a Pablo, un apóstol anexado, escogido por nuestro Señor Jesucristo, Matías escogido por los otros 11 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cada uno fue llevar a cabo diferentes misiones en diferentes lugares. Esto nos hace ver que cada uno tenía su encomienda. Cada uno de ellos llevaba a cabo el adoctrinamiento a diferentes lugares. Es muy importante que esto lo sepas para que te des cuenta que lo importante es que cumplas con lo que Dios te pide que hagas, que es llevar el mensaje de Cristo a los demás. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahorita que vamos a ver la lectura de Tito, los evangelios de Tito, o el evangelio, o la escritura de Tito, o la carta, más bien dicha, que Pablo le escribe a Tito, nos vamos a dar cuenta de algo importante, y que pues ahorita solamente les adelanto que hay algo importante ahí que lo vamos a analizar, pero lo que quiero es que le pongas mucha atención, porque así como los apóstoles estuvieron predicando, digamos Simón Pedro, predicó en Roma, predicó en Jerusalén, y ahí es asesinado, es crucificado de cabeza. Así como Andrés predica en Grecia, de donde era Tito. Tito no va a predicar a Grecia, sino que Andrés predica en Grecia, y también muere crucificado, pero en forma de cruz. También predicó en Patras, allí en lo que es la parte de Grecia, que es una provincia, por decirlo así. Vemos que los hijos del señor Zebedeo, Juan, ¿verdad? Pues muere en Éfeso, lo que es Turquía en la actualidad, ¿no? En el tiempo del gobierno de Romano Trajano, así se llamaba el emperador. Vemos cómo su hermano Santiago, apóstol, predica lo que es toda la península ibérica, lo que ahora es España y Portugal. Ya después se llamaba así España y Portugal, pero él fue a predicar ahí. Pero él regresa y en Jerusalén lo aprenden, pues la policía, por decirlo así, los soldados, no tanto romanos, sino del Sanedrín. Y muere en el año 44, es el primer discípulo que muere, y eso muere ahí en Jerusalén, Santiago. Entonces se dan cuenta cómo los discípulos pues van teniendo su actividad doctrinal, su actividad evangélica en diferentes lugares, y Tito la tiene en la isla de Creta. Por ejemplo, el pariente de nuestro Señor Jesucristo, el mellizo, el Dídimo, al que le llevaban de apodo Tomás, que en realidad su nombre era Judas, él se fue hasta Siria, ahí en la India. También estuvo predicando y fue asesinado en el año 72. Vemos también
Simón, el que formaba parte de ese grupo de los celotes que eran rebeldes y que era cananeo, era de Caná, de Galilea, que le decían el celador, era un participante de un grupo de celotes que estaban en contra del gobierno romano, ¿sí? Un revolucionario, por decirlo así. Los romanos le decían que eran, pues, de esos delincuentes, ¿no? Pero pues en realidad estaban en contra del gobierno, simple y llanamente, nada más. Bueno, él se va a Egipto, y fíjense, a Egipto. Simón se va a querer a evangelizar Egipto, ahí donde creen en muchos dioses, también en Libia y en Persia. Y bueno, pues muere asesinado también en la costa del Mar Muerto, ahí en Babilonia, lo que es Irak, ¿no? Casi en los años 90, Simón el Celote. Leví, otro de los discípulos, el contador, el recaudador de impuestos, que le decían de apodo Mateo, predica ahí en Judea durante 15 años, pero también predica en Etiopía y muere en Heriápolis, lo que es Turquía, como en el año 80. Entonces nos damos cuenta que los discípulos se van repartiendo a diferentes lugares, así como Pablo le dijo a Timoteo, te vas tú y predicas, ¿sí? A Tito le dice, vas tú y predicas. A Filemón, tú vas y predicas. A cada uno los va mandando a diferentes lugares, a diferentes iglesias. Vemos cómo Bernabé viene con Pablo de Antioquía a hablar con los apóstoles, a resolver un asunto con respecto a la circuncisión, de qué es lícito o no es lícito, hay que seguir las leyes mosaicas o no hay que seguirlas, ¿no? Entonces hay una repartición de los discípulos de todas las poblaciones habidas y por haber. Y no solamente iban y predicaban, sino hacían discípulos para que esos fueran a otros lugares, más lejanos. Y los dejaban como guías, como espirituales, como directores, como apóstoles. Hoy en día les dicen como obispos, ¿no? Así les dicen hoy en día, ¿no? Los dejaron como obispos, ¿no? Como líderes, como guías espirituales. Así los dejaban. Y así se fue extendiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo desde ese lugar hasta acá, donde estamos en América Latina, cuando llegan los españoles con los misioneros y invaden el territorio mexica, invaden el territorio de América Latina. Ellos dicen la conquista. Después ya lo manejan de una manera muy bonita, ¿no? El encuentro de dos mundos. Ay, qué bonito, ¿no? Encuentro de dos mundos, ¿no? Bueno, y ahí, afortunadamente, a pesar de que llegaron los misioneros de una manera terrorífica, porque no crean que evangelizaban con amor y paz, sino con mucha autoridad. Yo no sé por qué le hacían así. Sentían que no iban a poder convertir a los nativos de esta América Latina. Sabemos que Colón lo que quería era descubrir las Indias, y pues no lo descubrió, sino que descubrió otro continente que era el americano. Eso es una historia que ustedes ya la saben. Yo sé que son expertos en ese tipo de cosas. A lo que voy es que llegaron los misioneros trayendo la palabra de Dios, la doctrina. Al igual como les estoy mencionando, como Pablo manda a Tito a la isla de Creta y ahí lo deja. Pues aquí también mandaron misioneros. Venían los franciscanos, venían los mercedarios, sí, la orden mercedaria. Los franciscanos venían varios, ¿no? O sea, y los mercedarios pues nada más venían uno o dos. Dicen que venían también los carmelitas. Y bueno, vienen a traernos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también que Judas Tadeo, otro pariente de nuestro Señor Jesucristo, que le decían Alfeo, bueno, porque era el hijo de Alfeo y era hermano de Santiago Menor, eran parientes por parte de José. Él predica ahí también en Roma. Fíjense, de Jerusalén hasta cruzar el mar, hasta llegar a Roma, pues no crean que es un día, ¿eh? No eran los medios de comunicación que hoy tenemos. Se tardó bastante. Entonces, se fue hasta Roma. Y fue a Armenia. Y muere en Suamir, ahí en esa provincia. Muere decapitado, le cortan la cabeza. Entonces, pues bueno, y vemos como su hermano, Santiago, lo que le decían, o Jacobo, porque es lo mismo, Jacobo, Santiago es lo mismo, Santiago.
hermano de Judas Tadeo, era su hermano, y que posiblemente también eran medios hermanos de Leví, Mateo, porque pues dicen que eran hijos de Alfeo. Él predica ahí en Jerusalén y muere ahí en Jerusalén. Él sí no se fue a otros lados, él se quedó ahí. En el año 62 muere. ¿Se dan cuenta entonces cómo van predicando, van predicando? Bartolomé, que le decían Natanael, él predica en la India. Lo que andaba buscando Colón, la India. Y entonces, ahí en la India, muere en Tolomaica. ¿Cómo muere? Desollado. Dicen que muere en Armenia, pero bueno, son datos históricos que nos proporcionan y ya pues ustedes lo pueden investigar. Y también el último de los apóstoles, les estoy haciendo un recordatorio, por la cuestión de que todos los colaboradores de Pablo, pues también hacen lo mismo, ¿no? Y mueren, y van muriendo, predican, dejan discípulos, les dicen obispos, dejan convertidos, y estos van y predican a otros lados y van dejando, y van dejando. Se muere uno y dejan encargada la predicación a algún personaje muy importante dentro de la doctrina cristiana, ¿eh? No crean que importante de dinero o un funcionario, no. Bueno, voy a terminar nada más diciéndoles este pedazo de información con Felipe, ¿verdad? Él se va a predicar a Turquía. Felipe era seguidor de Juan el Bautista, era uno de los seguidores de Juan el Bautista, ¿no? Y también Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y ahí muere, en Turquía, ¿sí? En lo que antes se llamaba Cesarea de Filipo. Ahí muere. ¿Cómo muere? No nos dice que haya sido asesinado, muere de una edad avanzada, así nos dice la historia. Entonces, pues vemos nosotros que todos los discípulos llevan a cabo su actividad pastoral y hacen lo imposible por predicar. Unos mueren de viejos, otros mueren porque los asesinan, según en el lugar en donde se encuentran, porque anteriormente tú predicabas y te llevaban hasta la muerte, ¿no? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó la doctrina ahí en Jerusalén, lo quisieron apedrear. Y ya casi los matan a pedradas, ¿no? Y salieron de ahí, después iban a regresar, y es cuando Pedro le dice, ¿cómo vamos a regresar, Señor? Si la última vez nos iban a apedrear. Entonces, esto nos hace ver que era muy difícil llevar a cabo la doctrina de Cristo, que era muy difícil que la evangelización creciera, pero nos echaron para atrás los discípulos, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a ver la carta de Pablo que le escribe a Tito. Y vamos a darnos cuenta de unos detalles, pues yo diría que bonitos, otros dirían que terroríficos, pero en realidad, pues lo importante es lo que se menciona y que nos transmite a nosotros un mensaje de salvación y de cómo deben de ser las cosas. Empieza a decir Pablo en su carta a Tito con un saludo, y así dice, es el capítulo 1. Nada más tiene 3 capítulos la carta de Tito, ¿no? Y vamos a ver cómo empieza. Dice, yo Pablo soy siervo de Dios, pues sí. Y apóstol de Jesucristo, sí, porque Jesucristo lo había convertido. Enviado por él para traer la fe a los que Dios ha escogido. Antes los estaba persiguiendo, Cristo lo convierte y ahora se dedica a él a llevar a cabo la evangelización. Es algo muy, muy importante, muy violento, ¿no? Porque fíjense, era un perseguidor de la iglesia y ahora se dedicaba a estar con la iglesia. Y para que le conozcan, y para que conozcan la verdad de nuestra religión. Así nos los traducen, de nuestra religión. Ya lo marcan como si fuera una religión. Que está basada en la esperanza de la vida eterna. Está basada en la esperanza de la vida eterna. Así nos dice Pablo. Bueno, esta doctrina, esta religión está basada en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes que el mundo existiera. O sea, está hablando de nuestro Padre Dios, no está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo convirtió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué empieza a hablar primero de nuestro Padre Dios? Porque, pues,
nuestro Padre Dios es nuestro Padre Dios. Es el Todopoderoso. Y él siendo judío, pues con mayor razón. Tenía la preparación y la cultura de todos sus patriarcas, de todos sus profetas dentro del pueblo judío. Y lógico que tenía que empezar a hablar de una manera así. Es lógico. Aunque había sido convertido a nuestro Señor Jesucristo. No conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida. Pero llevaba a cabo esta forma de evangelización, dirigiéndose primero a nuestro Padre Dios. Que no miente, dice que nuestro Padre Dios no miente, prometió esta vida desde antes de que el mundo existiera. Y ahora, a su debido tiempo, nos ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Ahí habla de nuestro Señor Jesucristo. Que se nos ha habido, o sea, repito, y ahora a su debido tiempo nos ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador, o sea, Jesucristo. Te escribo la presente carta, Tito, verdadero hijo mío en la fe, que los dos tenemos, deseando que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador derramen su gracia y su paz sobre ti. Ese es el saludo. Habla de nuestro Padre Dios, habla de nuestro Señor Jesucristo, pero no habla del Espíritu Santo. Como que le faltó ahí, ¿no? A Pablo. ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el amor del Padre y del Hijo. Y ya estaba el Espíritu Santo en el mundo. Y había venido 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Pentecostés, así se le llama a esa festividad, a ese tiempo. Bueno, se dan cuenta entonces cómo es el formato de Pablo en el saludo. Primero habla de nuestro Padre Dios y lo anexa con nuestro Señor Jesucristo, que le ha confiado la palabra y el adoctrinamiento para los demás. Y le dice muy claro, ahí sigue diciendo, dice, cuando te dejé en la iglesia de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué. Tenía que nombrar ancianos en cada uno de los lugares ahí de Creta que se iban a quedar responsables de la predicación. Y dice, un anciano debe vivir de tal manera que no haya nada de qué reprenderlo. O sea, tiene que ser una persona honorable en las cosas de Dios, en su comportamiento, tener moral. ¿Debe ser esposo de una sola mujer? Sí, porque pues, si tenía una, dos, tres, pues no. Debe de ser esposo de una sola mujer. ¿En dónde dice que los padres, los sacerdotes y los presbíteros deben de ser solteros, célibes, y que no se deben de casar? Aquí dice, con una sola mujer. Bueno, ahí se los dejo para que lo piensen, ¿eh? Debe ser esposo de una sola mujer. Y sus hijos deben de ser creyentes. Y no ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Fíjense, de mala conducta y ser rebeldes. Uy, la mayoría de los muchachos son rebeldes en su juventud. Bueno, vemos muchos que no. Ahí vemos a Santiago el Santiago Mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo, pues que no eran muchachos rebeldes, ¿verdad? Ahí vemos a Timoteo, que era un muchacho rebelde. Mismo Tito, un chamaco rebelde, ¿no? Son jóvenes. Bueno, entonces sí los hay. Están por ahí, pero sí los hay. Pues el que tiene responsabilidades como dirigente de la iglesia está encargado de las cosas de Dios. Fíjense, los que son dirigentes de la iglesia son encargados de las cosas de Dios. Entonces, por lo tanto, deben de haber una exigencia mayor, pero no les dice que sean solteros, ¿eh? Y por eso es necesario que lleve una vida recta. No debe de ser terco, ni de mal genio. No debe de ser terco, ni de mal genio. No debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. No, pues yo creo que los mexicanos ni uno entra ahí, ¿eh? Sí, no, porque al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, consagrado a Dios y disciplinado. Qué difícil, ¿no? Pero sí los hay, ¿eh? Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cuántos presbíteros, sacerdotes, pastores o guías espirituales no tienen esas virtudes o estas cualidades o estas asignaciones o estas exigencias? Y ahí andan, hacen todo,
son lobos disfrazados de ovejas. ¿Sí? Y bueno, ustedes los han de conocer. No se cieguen ni se tapen los ojos, ¿eh? Dense cuenta de la verdad. Sí, porque a lo mejor, ay, me cae muy bien el sacerdote, el padrecito, el presbítero, el guía espiritual, el pastor. ¿Y qué hace? Ah, pues dicen que viola, dicen que se droga, dicen que vende droga, que tiene contactos con los narcos, dicen que tiene mucho dinero, dicen que está haciendo negocio con la palabra de Dios. Ay, no, pero es muy buena gente, habla muy bonito, y a mí me quitó de ser borracho. Aguas, ¿eh? Aguas, porque aquí al único que hay que creer y seguir es a nuestro Señor Jesucristo, o sea, a Dios, ¿eh? A nuestro Padre Dios. Dice en el versículo 10, fíjense lo que dice, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que insisten en la circuncisión, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. Repito, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que insisten en la circuncisión. Oigan, no sé si ya escucharon las otras grabaciones que les he proporcionado, pero vemos que Pablo, ¿a quién exigió que se circuncidara? Siendo que no debía ya circuncidar a nadie. ¿A quién? A Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era hijo de una judía y de un griego. Y para que no hablaran mal la gente que conocía a Timoteo, pues a la hora de convertirlo al cristianismo le dice que se circuncide, siendo que ya había ido Pablo y Bernabé a ver a los apóstoles, principalmente a Pedro, y donde les dijo que no había necesidad de exigirles eso. Y ahora aquí Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que insisten en la circuncisión. Pues uno de ellos era Pablo, o al menos había sido él. A lo mejor ya se había arrepentido, ¿verdad? Como Judas Iscariote que se arrepintió, ¿eh? Que devolvió las monedas. Aquí ya se había arrepentido Pablo de la estupidez que había hecho de circuncidar a Timoteo, que ya le habían dicho que no lo hiciera. Pues ahora le está diciendo a Tito, hay muchos rebeldes. Pues si tú eras uno de todo, ¿verdad? Bueno, no estamos criticando a Pablo, sino estamos poniendo el dedo en la llaga para que se den cuenta de la situación. ¿Sí? En el versículo 11 dice, a esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Ganancias, dinero, malavidas. ¿Cómo ven? Casi eso no pasa en la actualidad en la iglesia, ¿verdad? Y mucho menos en la iglesia católica. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Recuerdo mucho, si ustedes saben de las noticias, estamos en el año 2021, pero hace unos años hubo un terremoto y se cayó una escuela, el Repsamen. Y ahí va el cardenal de nuestro país a visitar ese colegio. Es el único colegio que fue a visitar. No fue a visitar ninguna otra escuela que se cayó, ni ningún otro edificio que se cayó, nada más fue ahí. Hasta le dijeron que por qué, o sea, que sí iba a ir a visitar a todos los lugares en donde había habido destrozos por causa del terremoto, ¿no? Total que ya pasó el tiempo y pues él dijo, no, pues yo aquí vengo porque pues tenía amistades con los maestros o con la directora de esa escuela posiblemente, ¿verdad? Y fue a ver que no le hubiera pasado nada, ¿no? Otros dicen, no, es que ahí tenía intereses, a lo mejor la escuela era de él, pero camuflajeada con nombre de otras personas. Y bueno, se hizo un de chismes, se hizo una de cosas, pero no tenía nada que hacer ahí el cardenal, el pastor, el dirigente, el guía espiritual de esta iglesia. Podía haber mandado a alguien, una comitiva, pero no él. Pero bueno, otros dicen que fue a sacar su cofre de dinero que ahí lo tenía resguardado en ese lugar. ¿Quién sabe? No se sabe, ¿no? Pero lo que sí se vio es de que no estaba en el lugar correcto. Y si iba a ir a un lugar, tenía que ir a todos los lugares a ver qué había pasado con la gente que se había muerto por el terremoto. Pero bueno, ahí se los dejo nada más como dato. No sabemos, no sabemos. Y aquí muy, muy claramente lo dice, ¿verdad? Ganancias mal habidas. En el número 12 dice, fue un profeta de la misma isla de Creta, está mencionando un ejemplo. Pablo a Tito le dice, mira, había un profeta en la misma isla de Creta que dijo que sus paisanos, los cretenses, siempre son mentirosos. Órale. Salvajes. Órale. Glotones y perezosos. No, sí, eran mexicanos. Esos eran mexicanos. No, sí, no, o sea, imagínense, mentirosos. En este 2021, la Organización Mundial dice que México ocupa el primer lugar en ser mentiroso.
Salvajes, dice que somos el número 1 en el país del narcotráfico. Somos salvajes, vean cómo son los narcotraficantes. Glotones, dicen que somos el número 1 en gordos. Y dice aquí, perezosos. Eso sí, hasta ahorita no han dicho que somos el número 1, pero le estamos echando ganas, de que vamos a pasar a primer lugar, pasamos a primer lugar. Parece que está hablando de los mexicanos. Y esto fue escrito casi hace 2000 años, ¿no? Casi hace 2000 años. Bueno. Y le está diciendo a Tito aguas, porque ya un profeta de ahí de Creta ya había anunciado que los cretenses, o sea, los de Creta, eran así. Y Tito dice, órale, pues está difícil evangelizar aquí a la gente. Uy, difíciles. Y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos, fíjense, para que no hagan caso por los cuentos, mismo Pablo está diciendo, él es judío. No le hagan caso a los cuentos que inventan los judíos. En la actualidad cuentan muchos cuentos, Para empezar, no aceptan que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y no lo aceptan. Y a su compatriota dicen, es un profetilla de quinta, ¿no? Es uno que llegó ahí y se puso a predicar. Pues sí, de quinta, y miren, la doctrina cristiana ya tiene 2021 años de existencia. Mínimo, pues estamos en el año 2021. Dice, no le hagan caso a los que inventan los judíos de lo que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Pues sí, la verdad es que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Para quienes tienen la mente limpia, todas las cosas son limpias, pero para quienes no creen ni tienen la mente limpia, no hay nada limpio. Pues hasta su mente y su conciencia está sucia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos, rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Así está designando Pablo, le está diciendo a Tito, oye, aguas, Porque esos dicen, los sacerdotes, el Sanedrín, los fariseos, en la actualidad lo mismo, ¿A qué se dedican los sacerdotes? A vender los sacramentos. Que te vas a casar, te cobran la misa. Que te vas a confirmar, te cobran la misa. Que te vas a hacer tu sacramento de la reconciliación y comunión, te cobran. Que te cobran la preparación del adoctrinamiento, te lo cobran. ¿Cómo? Una limosna, y te ponen el precio, Que te vas a bautizar, te cobran. Oiga, pero es que yo no tengo dinero. Entonces no te pongo alfombra, no te pongo flores, no te toca nadie música. Dijiste, tu música tráela, pero no te presto la luz. Que sean con guitarras, cosas sin luz. No, sí, porque se ponen sus moños. Es que pagamos mucho. Sí, es cierto, sí. Sí, en los templos, las iglesias de construcción, tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar predio, tienen que pagar teléfono. Ahora en internet, tienen que pagar a los empleados que tienen ahí, al secretario, a la secretaria, tienen que pagar al que hace la limpieza, tienen que pagarle al sacristán, ¿sí? Y aparte, si son 2 sacerdotes o 2 presbíteros en una parroquia, en una iglesia, pues tienen que recibir ellos su sueldo, porque de eso viven, no trabajan, nada más viven de la limosna, de lo que cobran. Pero qué bonita organización hicieron, ¿verdad? Un negocio, porque eso es ser un negocio. Y todo venden, y vas a bendecir una casa, pues vas porque sabes que te van a dar una lana, y no te van a dar 5 ni 10 pesos, Vas a bendecir una casa, te van a dar unos 500 pesos, 1000 pesos, ahorita, mínimo. Si no está más, según la casa, ¿no? Según la gente que te llevan. Vas a bendecir un coche, pues también te dan tus 200, 300 pesitos, ¿Sí? Vas a visitar a un enfermo, lo mismo. Visitas a un enfermo, le das los santos óleos, el sacramento de la unción, y recibes una limón, una lanita. No te van a dar 10 ni 20 pesos, ¿no? No, pues sí es un buen negocio, ¿no? Pero hay unos que son tan holgazanes, como dice aquí, perezosos, que no quieren ir a visitar a los enfermos. Te dicen, hable por teléfono, a un teléfono donde los sacerdotes están destinados a ir a los hogares. A ellos, háblenles a ellos por teléfono. Yo ahorita no puedo ir a confesar porque estoy viendo el fútbol, estoy viendo el América Toluca. Sí, ustedes se van a reír de lo que les estoy diciendo, pero es la verdad, ¿Sí? Por eso dice muy claramente, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bueno, en el capítulo número 2 sigue diciendo otra parte importante, dice, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la santa enseñanza. O sea, lo que digas debe estar de acuerdo con la enseñanza. No vas a decir algo que estás inventando tú, no. Los ancianos deben ser serios, fíjense, serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe y en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Les está diciendo que va a haber sufrimiento. O sea, no es fácil,
Porque, ay, muy fácil. No, ahorita en la actualidad, pues sí, no nos hacen caso. Vamos y predicamos, no nos hacen caso. Simple y llanamente, ustedes vean cuántas personas ven este video, ven los videos que estamos subiendo. Muchos, nosotros que nos dedicamos a evangelizar por medio de estas redes sociales, hay mucha gente, ¿sí?, que no los ve. Pero no sea música, no sea baile, no sea política, no sea sociales. Uy, porque tiene miles y miles y miles. Hay millones de personas viéndolo, ¿no? Su TikTok, su Instagram, millones. Pero estas grabaciones no me las ven 15, 10, 5 personas, 20, 50 personas, 100 personas, si acaso. Muy poca gente. Porque ahorita en la actualidad no nos matan por esto, ni sufrimos por esto. Pero mucha gente no le interesa. No creen. ¿Eh? Número 3, versículo 3 del capítulo 2 dice: igualmente las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas. Uy, no, pues las mexicanas no entran, ¿eh? Ni emborracharse, no, sí, las mexicanas no entran, no, ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo, no, pues ahí sí, quién sabe. Y enseñar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, no. Ya no les enseñan eso. No, ahora lo que les enseñan es de que cásate con el que tenga dinero, ¿no?, con el que te saque de pobre, ¿no?, mínimo. Ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Bueno, eso es lo que estaba diciendo Pablo a Tito, que le dijera a los ancianos y las ancianas, ¿eh? Anime igualmente a los jóvenes, fíjense, ahora pasa a los jóvenes. Anima a los jóvenes a ser juiciosos y dales tú mismo un buen ejemplo en todas las cosas, a enseñarles. Hazlo con toda pureza y seriedad, hablando de una manera sana, que nadie pueda condenar. Así sentirán vergüenza cualquier que se oponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Sí, porque sí. Te pueden criticar y dices, pues si tú ni lo cumples, tú predicas esto, pero no lo estás haciendo, ¿eh? Estamos en el año 2021, acuérdense del presidente que tenemos. Aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amigos, que sean amables y no respondones. Amables y no respondones. Que no roben, que se pongan a trabajar, sino que sean completamente honrados, para que todos vean en sus vidas lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador, o sea, Jesucristo. Pues Dios nos ha mostrado su bondad, la cual trae la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a dejar la maldad y los deseos mundanos, y a llevar en este mundo una vida de buen juicio, rectitud y devoción a Dios. Viviendo en espera del feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ya van 2021 años que nació nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, porque estamos equivocados de 4 a 7 años, según los estudiosos de aquel entonces, pues nos dejaron una fecha y total que resultó después que esa fecha está equivocada, ¿verdad? Y no estamos en el 2021, posiblemente estamos en el 2025, o estamos en el 2028, porque hay una equivocación de 4 a 7 años, ¿verdad? Sí, pues, qué barbaridad, ¿no? A lo mejor también eran mexicanos. No, ya no mexicanos, no, ya tenemos mucho con ser borrachos, glotones, mentirosos, rateros, delincuentes. No, ya, es de ser mensos y equivocarnos tanto, pues ya no, ¿verdad? Ya no queramos estar siempre en el número 1, ¿no? Sí. Él se entregó a la muerte por nosotros, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de toda maldad y limpiarnos completamente para que seamos suyos, deseosos de hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animado y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te desprecie. Le dice a Tito, eso es lo que te estoy pidiendo, así lo tienes que hacer. Miren qué consejos de Pablo le está dando, siendo que Pablo, pues también se había equivocado, ¿eh? También había cometido sus errores, y antes de que fuera convertido, más. Ya después, cuando fue convertido, pues ni modo, ¿no? Lo tenemos que aceptar a Pablo, ¿no? No, sí, lo tenemos que aceptar. Y ahora fuerzas, porque ya está hasta los altares. Ya dicen San Pedro y San Pablo. ¿Y ustedes creen que Pedro y Pablo en vida se llevaban muy bien? No, tenían discusiones en su comportamiento con las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Porque unos los querían hacer de una manera y otros de otra. Porque Pedro, pues, era una persona sencilla, humilde. Le faltaba mucha cultura y preparación. Era un pescador.
pero estaba guiado por el Espíritu Santo. En cambio, Pablo pues, era una persona culta, preparada, de dinero, comerciante, con políglota, ¿verdad? Y su enseñanza era diferente, ¿sí? Y pues sentía como que Pedro pues no la hacía. Y Pedro decía, pues como que tú, yo siento como que no, porque pues primero perseguías y ahora ya, bueno, pues está bien. Dios ya te convirtió, nos ha convertido a todos. Todos tenían errores y todos tenían problemas de esa índole. Y Pedro y Pablo pues no eran amigazos así que jugaran canicas de niños, ¿eh? Ni tampoco que grandes se fueron al billar, ¿verdad? O a jugar golf, ¿verdad? O a ver los partidos allá de americano o del béisbol, que ni había nada de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero les es una remembranza o una forma de decirles que muchos dicen eran casi casi compadres y se echaban sus chelas juntos, pues no. Sí, pues los tenemos en el altar. Bueno, la iglesia católica, ¿eh? La ortodoxa o la copta, pues también los tienen los altares, ¿no? Como San Pedro y San Pablo. Miren, el único ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Y no dijo, nadie llega al Padre si no es por medio de los apóstoles. Nadie llega al Padre si no es por medio de nuestra Santísima Madre, mi Madre. No, Él dijo muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea, que no le busquen. Así de sencillo está. Yo sé que muchos que me están escuchando ahorita me van a decir hasta de lo que me voy a morir, porque no me voy a morir de lo que ustedes digan, pero... Sí, porque hay mucho fanático mariano, yo también soy mariano, pero no soy fanático. Hay mucho paulino, fanático, pero yo no soy paulino. Sí, hay mucho pedrino, fanático, y me dicen, no, que San Pedro es el mero, la sombra de San Pedro. Pues la sombra o la luz de San Pedro, de todas maneras, aquí el que hace los milagros es nuestro Padre Dios. Y así. Pero bueno, disculpen si herí susceptibilidades. Aquí lo importante es de que conozcas la verdad. Y vamos a seguir y vamos a terminar, ¿verdad? Si no, esto nos vamos a alargar toda la noche. En el número 3, capítulo 3 dice, recuérdales que se sometan al gobierno y las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno. Híjole, ahí nos está pidiendo Pablo que se sometan a la autoridad. La autoridad en aquel entonces eran los romanos. Aquí antes era el PRI. Ahora es otro gobierno que tenemos, ¿verdad? Estamos en el año 2021, repito, y búsquenlo en la historia, si es que esto ya pasó muchos años, y si es en la actualidad que lo están escuchando, bueno, pues ya sabrán de quién estoy hablando. Pero aquí nos está pidiendo que seamos, bueno, amables, obedientes, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos. Ya aquí ya me estaba criticando a mí mismo, ¿verdad? Porque ya estoy hablando mal de ciertas personas, ¿verdad? ¿Sí? Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos, ¿no? Bueno, aquí ya me puse el saco porque yo ya estoy criticando, y bueno, pues yo no iba a poder ser un dirigente ni un pastor en aquel entonces de ese tiempo en la isla de Creta, bajo las indicaciones de Tito que se las había dado Pablo, porque pues yo ya estoy criticando a mismo Pablo y Pedro, ¿eh? Bueno, ni modo, cargo con mi pañal. Porque antes también nosotros éramos insensatos, dice Pablo. Bueno, ahí está, ¿no? Él mismo lo reconoce. Y desobedientes a Dios, ahí está. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad, envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Ay, ya me quité un peso de encima. Yo pensé que sí lo estaba criticando mal, pero no, sí es la neta, sí es verdad. Pero cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque Él tuvo compasión de nosotros. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios, nos lo manda para salvarnos, no porque, ay, me porté bien, hay que mandarle para que se salve. No, porque tuvo compasión de nosotros, porque Dios no tiene amor. Dios es el amor. Dios no tiene bondad. Dios es la bondad plena. Eso es que quede claro. Bueno. En el versículo número 8 del capítulo... No, en el versículo número 5 sigue diciendo ahí, por medio del lavamiento nos ha hecho a nacer de nuevo, por medio del Espíritu Santo nos ha dado nueva vida. Ahí ya menciona al Espíritu Santo, y no al principio. Ahí sí ya lo menciona. Nos ha dado una nueva vida. Entonces vivimos la época del Espíritu Santo. Ya no estamos viendo la época de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia. Sí, todos tenemos diferentes dones y los tenemos que poner a trabajar.
para que, habiéndonos librados de culpa por su bondad, recibamos la vida eterna que esperamos. Esto es muy cierto, y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen de hacer el bien. Esas cosas son buenas y útiles para todos, pero evita las discusiones tontas. Las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés son cosas inútiles y sin sentido. No te pongas a, oye, pero es que Moisés dijo esto, es que Moisés dijo esto otro. No, 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 no. Aquí evita esas discusiones, le dice a Tito, no caigas en esas discusiones vanas e inútiles. Muy claramente le dice a Tito. Entonces es lo mismo que nos aconseja a nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 10 del capítulo 3, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámala la atención 1 y 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ello. Fuera. No, no, que fuera. Pero es que mira que fuera. Ya está hablando de iglesia, de que están formados y que están juntos muchos. Y si tú estás volviendo aquí y estás metiendo división y intrigas, fuera. No puedes ser Cristo, no puedes seguir a Cristo. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Así dice Pablo, es un mecanismo, es un formato de adoctrinamiento que le hace a Tito, y Tito pues tiene que llevar esto a cabo y le da fuerzas. Pero todo esto es por medio del Espíritu Santo. Si no, aunque le pongan mucho empeño, mucho conocimiento, mucha sabiduría, pues no lo vas a lograr. Aquí lo importante es que el Espíritu Santo te mueva. Deja que se mueva dentro de tu corazón. Y vamos terminando diciendo, cuando yo te mandé a Artemas, a Tíquico, haz lo posible por ir a Nicópolis a verme, porque he decidido pasar allí el invierno, le dice Pablo. Veme a ver, ¿sí? Que vaya ya a Nicópolis. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos. Le dice abogado Zenas. Sí, porque son romanos. Más bien era como al defensor. Nada más que nosotros ya no lo ponen como abogado, ¿no? Sí. Esa es una traducción, pues, al defensor Zenas y Apolos, dándoles lo necesario para que sigan su viaje y no les falte nada. Y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad para que sus vidas sean útiles. No te dedicas a las cosas de Dios, eres un inútil. Oye, yo soy un profesionista, yo estudié, yo trabajo, tengo 30 años trabajando, 40 años trabajé de maestro, 30 años trabajé de médico. Si no estás en las cosas de Dios, eres un inútil. Desperdicias tu vida en cosas inútiles. Porque sí, es bueno que tengas esa profesión y esa carrera y todo. Y si hiciste el bien para los demás con tu carrera, qué bueno. Pero si no, eres un inútil. Aquí lo dice, ¿eh? Y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad para que sus vidas sean útiles. Si no, tú eres un inútil, ¿eh? Todos los que están conmigo le mandan saludos a Tito. Saluda a nuestros queridos amigos en la fe. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Es el deseo de Pablo. Y así termina las palabras de Dios. Y así termina esta carta de Pablo que le dedica a Tito. Y nos damos cuenta entonces de que las indicaciones están ahí implícitas. Es muy importante el Espíritu Santo para que lleves a cabo la evangelización, el adoctrinamiento. Y están las exigencias. Y parece que nosotros los mexicanos nos vemos reflejados en todas esas cosas negativas, ¿eh?, que está mencionando ahí. Bueno, en todo el mundo hay borrachos, ¿eh? ¿Sí? Ahí sí necesitábamos ver si vamos en el primer lugar. ¿Sí? Pero de mentirosos, les digo, en el 2021 acaban de decir que somos muy mentirosos. Y lo dice el mundo exterior, ¿eh? No aquí los gobiernos de México, ¿no? Y ocupamos el número 1 de glotones, ¿no? De gordos, ¿sí? Así dice ahí en la Sagrada Escritura. Y somos el número 1, ¿sí? En tomar refresco, ¿sí? Estar gordos, y borrachos, y mentirosos. No, sí parece que estaba hablando de nosotros los mexicanos. Bueno, espero que esta pequeña información que te he dado de Tito te quede claro quién era Tito, para que el día que te preguntan, oye, ¿quién era Tito en la Biblia? No, pues ya, dales una cátedra, ¿no? Pero puedes investigar, de todas maneras, puedes leer, puedes buscar y anexar más información
de la que yo te estoy proporcionando, porque en realidad pues es una información pequeña, pero tú puedes investigar, puedes estudiar, leer y ya distraerte en cosas más importantes y no estar en el TikTok, en los bailables, en el Instagram, en el Facebook, ¿eh? Y nada más el puro chimorreo, ¿no? Porque muy claramente dice, diles a las ancianas que no sean chismosas, no, y que aconsejen bien a sus hijos. No, pues cuando son tapadera los papás y los abuelos de los hijos y los nietos son tapaderas. Oiga, su hijo no ha hecho la tarea, yo le voy a decir que la haga. Y no le dicen nada, no los regañan. Ah, no, pero después los papás van a la escuela y yo, ¿por qué mi hijo tiene 6? Pues es que no hizo los trabajos que le pedí, es que usted lo trae de encargo. Lo voy a demandar. Los pobres profesores, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Espero que esto te haya quedado claro y que si te gusta esto, pues lo investigues. Que Dios te bendiga.